Running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragon. Hola, soy Jorge Ortega, director ejecutivo de AT Group. Os presento el curso básico de protección de datos de carácter personal. Es un curso que pretende que os aproximéis a los fundamentos de la protección de datos. La vocación de este curso es meramente divulgativa, existiendo en AT Group otros cursos más especializados como son el curso 1 de nivel de protección de datos, el curso de responsable de seguridad, curso de DPO o el curso de Community Manager. Sin más preámbulos, os invito a disfrutar de nuestro curso de protección de datos básico, el cual espero sea de vuestro interés. Un cordial saludo. Capítulo 3. ¿Cómo afecta la LOPD en mi puesto de trabajo? 3.1. Acceso y tratamiento de los datos de carácter personal. Únicamente debemos tener acceso y utilizar aquellos datos de carácter personal que sean necesarios, pertinentes y no excesivos para realizar nuestro trabajo. El acceso a la mayoría de bases de datos deja un rastro informático que permite realizar un seguimiento de cuándo y quién ha accedido a la misma. Por ello, solamente se deben consultar las aplicaciones con datos de carácter personal si realmente lo necesitamos para trabajar, debido a que siempre nos pueden hacer justificar el acceso. En las reuniones de trabajo que se traten datos de carácter personal, solamente debemos asistir las personas implicadas directamente en el proceso y necesarias para el transcurso de la reunión. Ejemplos. En los comités interdisciplinares de un centro médico es posible que se discutan casos de pacientes donde personal no médico esté presente. El personal no médico solo podrá tener acceso a los datos que por su función legítima dentro de la organización tengan que conocer, pero en ningún caso a los datos que no les sean contemplados en el desarrollo de sus funciones. Otro ejemplo de riesgo es con las copias y los reenvíos de información que dan a los correos electrónicos, donde algunas veces por omisión o falta de diligencia se reenvían textos de correos donde se incorporan datos de carácter personal que el destinatario no tiene el derecho de conocer. Principio de finalidad del dato. Los datos solo pueden ser captados y tratados para las finalidades legítimas para las cuales se haya captado el consentimiento. En el caso de utilizar los datos captados para una finalidad no conforme con el consentimiento dado, se trataría de un consentimiento viciado y nulo, haciendo que dicho tratamiento sea ilegal. En resumen, los datos de carácter personal únicamente deben utilizarse para el propósito para el que se han recogido, nunca para otros fines distintos. Ejemplo. Una gran operadora de telefonía captó los datos de carácter personal de sus clientes para su empresa oficial en España, procediendo a ceder dichos datos a todas las empresas del grupo, más de 30, sin autorización del titular. La agencia entendió que era una situación de abuso y la cesión era por tanto ilegítima y que no se había informado de forma correcta a los titulares de los datos de alcance de las cesiones de sus datos personales. Algunas preguntas frecuentes. ¿Un administrativo o un técnico puede tener acceso de forma circunstancial y limitada a los datos de salud? Sí, si está debidamente justificado por las funciones encomendadas en su puesto de trabajo y el acceso se limita exclusivamente a los datos imprescindibles para realizar sus funciones. Ejemplo, la tramitación de una factura por una operación de cadera es tramitada por un administrativo y en la misma constan datos de salud del paciente cliente. Un participante en un sorteo entrega un boleto con sus datos donde se incluye la autorización para la captación y tratamiento de sus datos, firmada. ¿Podemos enviar información publicitaria? Sí, siempre que la ficha informativa esté escrita en la leyenda LOPD en la que se indique que sus datos podrán ser utilizados para enviar información corporativa. 3.2. Comunicaciones y transmisiones de datos de carácter personal. Cuando comunicamos datos de carácter personal a terceras personas o a instituciones ajenas a la organización, debemos tener la habilitación de una ley que así lo establezca.
por ejemplo, cesión de datos a Hacienda, o la autorización de las personas a las cuales pertenecen dichos datos o un contrato por escrito con el tercero. No cumplir los requisitos anteriores supone una grave infracción. Asimismo, la LOPD, el artículo 10, exige el deber del secreto, es decir, que no podemos comunicar la información a la cual tenemos acceso en nuestra organización a terceras personas ajenas a la misma, incluso si finaliza nuestra relación laboral con la organización. Es una buena práctica que cada vez se extiende más, que todas las personas de la organización tengan firmado un documento por el que se comprometen a cumplir estrictamente con el deber de sigilio y confidencialidad de la información que establece la normativa. Se recomienda que dicho documento sea firmado nada más entrar en la organización, sea cual sea la vinculación, laboral, mercantil, becarios, etc., etc. Ejemplos. En la recepción de un hotel se registra un famoso personaje de la televisión. Dicho acto es una cesión de datos de carácter personal que comporta la obligación de secreto, incluso para el director del hotel. La comunicación de dicho hospedaje a terceros sin consentimiento del titular de los datos, en este caso el personaje famoso de televisión, sería una infracción en materia de LOPD. Las personas del Departamento de Recursos Humanos, aunque tratan datos de carácter personal de los empleados de la entidad, edad, salarios, etc., no pueden comentar esta información fuera del ámbito estrictamente profesional. Envío de datos personales. Cuando enviamos datos de carácter personal, tanto a personal interno como externo de la organización, debemos asegurarnos que los recibe la persona a la que realmente van dirigidos. Debemos extremar las medidas de seguridad para que no se extravíen dichos datos, especialmente si son datos de salud. Por ello, recomendamos los siguientes puntos. Vía fax y vía correo electrónico. Deben disociarse los datos de carácter personal de manera que no se pueda identificar la persona a la que pertenecen. Para ello, deberán incluirse referencias internas tales como el número de cliente o historia clínica, las iniciales del nombre, etc. Vía correo externo o valija. La información de datos de carácter personal debe enviarse en sobre cerrado y con el identificativo de información confidencial. Ejemplos. Transmisiones de datos en la empresa. Envío por parte de la gestoría de los ficheros de nóminas. Envío a los trabajadores de los reconocimientos médicos laborales por el SPA. Envío a las empresas de las clasificaciones de aptitud de sus trabajadores. Envío de datos a la seguridad social. Entrega de datos al comité de empresa. Algunas preguntas frecuentes. ¿No respetar el deber de secreto profesional puede ser un delito? Sí. El deber de secreto profesional, además de ser un principio de protección de datos, su incumplimiento puede tener consideración de delito según consta en el Código Penal, artículo 197 al 201. ¿Podemos enviar un fax desde cualquier oficina a otros centros de un tercero o propio con todos los datos personales de un empleado? Sí, siempre y cuando la información vaya disociada, es decir, no puede identificarse el empleado del que se trata. 3.3. Creación de documentos o ficheros con datos de carácter personal. Todas las organizaciones que tratan datos personales deben declarar todos los ficheros que contengan datos de carácter personal en un registro público, el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, al cual puede acceder cualquier persona a través de Internet. Si por nuestro trabajo es necesario crear un registro con información de carácter personal diferente a la disponible en la organización, debemos acudir a nuestro inmediato superior para que canalice la petición correspondiente al responsable del fichero. No es recomendable el captar y tratar datos no necesarios para la organización, la cual en todo momento ha de ser capaz de identificar la ubicación y el contenido de las bases de datos personales que esté bajo su responsabilidad. Tampoco se deben generar documentación con datos de carácter personal innecesaria, impresiones de pantalla, fotocopias, escaneos de documentos, etc. Debemos extremar al máximo nuestras medidas de seguridad para que estos documentos no sean accesibles a terceras personas.
Ejemplos: si realizamos una fotocopia o una impresión de pantalla con datos de carácter personal y posteriormente no la utilizamos, no podemos tirarla a la papelera, dicho documento entero, ni reutilizar el papel, sino que debemos tener la precaución de destruirlo previamente. Toda la documentación debe estar debidamente archivada o destruida según los procedimientos de trabajo seguros establecidos por el responsable del fichero. Algunas preguntas frecuentes. ¿Podemos crear nuevas bases de datos con datos de carácter personal por nuestra cuenta? No. Siempre debemos comunicarlo al inmediato superior para ello. ¿Podemos utilizar la fotocopiadora para hacer copias de documentación con datos de carácter personal? Sí, siempre y cuando sea necesario y tengamos la precaución de no olvidarnos la documentación en la misma. 3.4. Nombre de usuario y contraseña. Las contraseñas son personales e intransferibles. Cada uno de los empleados ha de tener la suya para entrar en los sistemas de información. Las contraseñas se han de cambiar al menos una vez al año. Los sistemas de información tienen que estar dotados con mecanismo de limitación de accesos, de tal forma que solo el personal autorizado por el responsable del fichero pueda tener acceso a la información pertinente para las funciones encomendadas. Ejemplos: un administrativo de un departamento distinto al de recursos humanos no puede ver los expedientes del personal que trabaja en la empresa. Solo el personal sanitario puede tener acceso al contenido de la historia clínica de un paciente. Si cedemos nuestro nombre de usuario y contraseña a alguien de la organización, esta persona puede utilizar nuestro perfil de acceso para ver o manipular datos a los cuales ella no puede entrar normalmente. Debido a que el acceso queda registrado, los responsables de dichas actuaciones seríamos nosotros mismos. Además de no poder comunicar nuestro nombre de usuario y contraseña a otra persona, debemos poner especial atención en no anotar dichos datos en lugares accesibles por terceros, tales como debajo del teclado, en la mesa de trabajo, en la pantalla del ordenador, etc. Algunas preguntas frecuentes. Cuando se incorpora en mi oficina un nuevo compañero de trabajo, ¿puedo cederle temporalmente mi nombre de usuario y contraseña para que pueda empezar a trabajar? No. Se debe tener previsión de la entrada de un nuevo compañero y pedir los datos de acceso a sistemas de información anteriormente. Cuando yo me voy de vacaciones de verano, ¿puedo dar mi nombre de usuario y contraseña a la persona que venga a sustituirme? No. Deberá pedirse con antelación el acceso al sistema. Uso profesional de las herramientas informáticas. Los ordenadores, las estaciones de trabajo, la conexión a Internet, la intranet, el correo electrónico, etc. son herramientas propiedad de la empresa y que ésta pone a disposición de todos los empleados para que se pueda realizar las funciones encomendadas. Normalmente, todas las herramientas informáticas son facilitadas por la organización exclusivamente para la ejecución de nuestro trabajo y no deben utilizarse para un uso distinto al profesional. Entre otros efectos, el uso para otros fines puede dar lugar a la introducción de virus que afecten a la seguridad e integridad de todo el sistema. La navegación por Internet, las descargas de programas, la introducción de DVDs en el sistema, etc., ponen en peligro las bases de datos de la organización. Es también muy habitual que en las empresas existan herramientas y mecanismos de control para evitar cualquier prejuicio en nuestro sistema informático. Copias de seguridad, acceso vetado a ciertas páginas de Internet, acceso restringido a la descarga de programas, límite de peso de ficheros anexos en los correos electrónicos, antivirus, etc. Las empresas, en el uso de la facultad de control que establece el Estatuto de los Trabajadores, pueden utilizar las medidas necesarias para comprobar que el uso de las herramientas informáticas por parte de los trabajadores es estrictamente profesional. Ejemplo: si descargamos en nuestro ordenador un fichero de vídeo realizado con nuestro PC personal de casa grabado en un CD, su descarga está poniendo en peligro los sistemas de información de la organización por la posibilidad de introducción de un virus del exterior. Algunas preguntas frecuentes. ¿Se puede saber quién ha descargado algún programa desde Internet? Sí, debido a que todos accedemos al sistema con nuestro nombre de usuario y contraseña. Sí puede saberse quién se ha descargado algún programa. ¿Una empresa puede tener los dispositivos necesarios para auditar la navegación por Internet? Sí, una empresa puede tener las herramientas tecnológicas que le permitan auditar las páginas que se consulten en Internet. 3.5.
Peticiones de ejercicio de los derechos ARCO. La Ley Orgánica de Protección de Datos establece de forma explícita el derecho de cualquier persona de la cual disponemos datos de carácter personal de acceder, oponerse, rectificar o cancelar los datos que de ella podamos tener como organización. Acceso. Cualquier persona puede dirigirse a una organización para saber qué datos tienen de ella. Oposición. Cualquier persona puede oponerse a que traten sus datos personales o a que se realicen valoraciones automáticas con los mismos. Rectificación. Cualquier persona tiene derecho a pedir que los datos que figuren en una organización sean los correctos. Cancelación. Cualquier persona puede pedir a una organización que bloqueen o eliminen sus datos personales. Cuidado, cancelar no es eliminar. Cancelar quiere decir que se bloquearán los datos durante el tiempo que dura la relación establecida y solo después se procederá a la destrucción. Toda solicitud de ejercicio de uno de estos derechos debe ir por escrito a través de los formularios que establece la Agencia Española de Protección de Datos o similar, y al ser un ejercicio personalísimo, tiene que ir acompañada por una fotocopia del DNI de la persona que realiza dicha solicitud. Puedes encontrar estos formularios en www.agpd.es. Dichas peticiones tienen unos plazos máximos de respuesta por parte de las organizaciones. Incumplir dichos plazos puede suponer importantes sanciones. Por ello, es muy importante que si recibes una petición de ejercicio de derecho, lo comuniques rápidamente a tu superior inmediato. Algunas preguntas frecuentes. ¿Una empresa puede cancelar siempre los datos que tiene de una determinada persona? No. Si la empresa necesita la información para el desarrollo de su actividad o para cumplir con sus obligaciones legales, no podrá cancelar los datos de esa persona. Cuidado, el concepto necesita la información para el desarrollo de su actividad puede no proceder ante una cancelación. Si recibimos una carta certificada pidiendo el acceso de datos personales de un trabajador de nuestra empresa, ¿podemos retener dicha carta unos días dando prioridad a otros temas urgentes? No. Una petición de ejercicio de derechos debe transmitirse de inmediato, ya que nos podemos enfrentar a duras sanciones si no contestamos en el plazo de tiempo establecido legalmente. 3.6. Otras medidas organizativas. Existen numerosas medidas organizativas de carácter general que deberían llevarse a cabo para evitar pérdidas o fugas de información de carácter personal. 3.6. Otras medidas organizativas. Existen numerosas medidas organizativas de carácter general que deberían llevarse a cabo para evitar pérdidas o fugas de información de carácter personal. Ausentarse del puesto de trabajo. Es importante que, al ausentarse de los puestos de trabajo, cualquier información que pueda contener datos de carácter personal sea guardada en lugar de acceso restringido a terceras personas. Asimismo, por la misma razón, debe protegerse el acceso a los equipos informáticos mediante salvapantallas que requieran de la introducción de la contraseña. Apilar información. La falta de espacio suele ser uno de los motivos de apilamientos de información. Hay que evitar que documentos con datos de carácter personal puedan quedar expuestos de forma no controlada. Los armarios que guarden archivos con datos de carácter personal deben estar provistos de puertas y cerraduras. Mostradores y mesas. Es importante no dejar documentación con datos de carácter personal encima de las mesas en las que atendemos al público o en las bandejas de información accesibles a terceras personas. Correcta orientación de las pantallas. Las pantallas de ordenador no deben estar de cara al público de manera que éste pueda ver los datos personales que contienen. Aparatos eléctricos. Se deben extremar las precauciones a aparatos eléctricos mal ubicados o conectados que puedan comprometer la seguridad del establecimiento por cortocircuito o accidente similar. Equipos informáticos. En la medida de lo posible, los equipos informáticos que traten datos de carácter personal se ubicarán en lugares cuya integridad no quede comprometida por golpes, derrame de líquidos, caídas, etc. Elementos de reprografía. El fax, la fotocopiadora, la impresora, etc. En ellos podemos dejar olvidada documentación con datos de carácter personal. Por ese motivo, estos aparatos deben ubicarse en los lugares adecuados y fuera del alcance de personas ajenas a la organización.
papeleras. Los documentos que se tiran tanto a la papelera de reciclaje como a la papelera normal no deben contener datos de carácter personal. Estos deben ser destruidos por medio de un procedimiento protocolizado y seguro que pueden encontrar en el portal. Algunas preguntas frecuentes. Cuando me ausento de mi puesto de trabajo, ¿debo dejar mi pantalla de ordenador bloqueada con mi nombre de usuario y mi contraseña? Sí. Al ausentarse de su puesto de trabajo, se debería bloquear la estación de trabajo para que nadie pudiera entrar en la misma y actuar en tu nombre. Para ello, debes apretar Control-Alt+U en el teclado y marcar la opción de bloquear equipo. Para volver a trabajar, debes volver a apretar Control-Alt+I e introducir tu contraseña. Si por error he impreso un documento que contiene datos de carácter personal, ¿debo utilizar la destructora de papel para eliminarlos? Sí. En ningún caso deberá tirarse dicho documento a la papelera normal o de reciclaje, ya que cualquier persona podría recuperarlo de la misma.